Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando desde diversos países del mundo. Tenemos inscritos desde China, México, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Argentina, El Salvador. Realmente estamos muy contentos y muy agradecidos porque compartan con nosotros esta hora y media de información muy actualizada sobre las reestructuraciones empresariales post-COVID-19. Mi nombre es David Barriga, soy el gerente de la empresa Asia B Consulting y representante para América Latina de CW. Justamente en nombre de Lowbiz y CW Latin Department, agradecemos y damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que han tomado la decisión de acompañarnos. Estamos viviendo momentos complicados, momentos difíciles que nos exigen y nos han exigido siempre, pero ahora más que nunca, reestructurarnos, reorganizarnos, no solamente internamente, sino en relación externa con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con las instituciones de cada país y demás. Hoy pretenderemos en este tiempo que tenemos asignado, de la mano de expertos, compartir justamente desde diferentes ópticas lo mejor, las tendencias y lo más relevante, cómo nos impacta a cada una de nuestras empresas. Algunas recomendaciones muy rápidas, ya estamos todos muy acostumbrados al tema de los webinars y demás, pero no está de más. Sus comentarios y preguntas, por favor, la pueden anotar en el WeChat y a partir de allí nosotros tomaremos atenta nota para responderles. Igualmente, toda la información que estamos aquí la compartiremos y les será enviada al mail que está registrado.
de tal forma que no se preocupen, estamos grabando esta sesión, así como las presentaciones también tendremos la oportunidad de compartirlas. Vamos a tratar de ser muy puntuales, la agenda es intensa, pero estoy seguro que de la mano de Julio, que será nuestro anfitrión, lo hará de una manera muy dinámica, de tal forma que tengamos la mayor cantidad y diversidad de opiniones y demás. Antes de iniciar, quería presentarles un video de saludo de Thomas Wong, partner y socio principal de la firma CW. En este momento se encuentra en Hong Kong y por diferencia horaria, que es la medianoche en Hong Kong, no nos puede acompañar en directo, pero quiso hacer un breve saludo. Lo va a hacer además en español, así que los dejo con esta presentación de Thomas Wong. Hello everyone, greetings from Hong Kong. I am Thomas Wong, partner of a CPA firm called CWCPA. I'm a Chinese, but definitely I speak English and Chinese, but I would like to speak to all of you in Spanish, all right, to greet all of you in Mexico. Es un gusto hacerles llegar mis saludos. Muchas gracias a toda la audiencia por participar hoy en nuestro seminario en línea. Mi nombre es Thomas Wong, soy socio de CW CPA, una firma de contadores públicos certificados basada en Hong Kong, China. Y la razón por la que me encuentro participando en este webinar es porque en mi carrera he dedicado 15 años a fomentar los negocios y la relación entre China y Latinoamérica, creando el departamento latino dentro de nuestra firma, siendo México uno de los mercados más importantes para nuestro departamento. Gran cantidad de empresas mexicanas han establecido sus negocios en Hong Kong y en China continental a través de nuestra firma. Esta relación no se puede lograr sin la ayuda de amigos y socios como Carlos y Ligia de la firma Lobis, quienes participan en este evento y forman parte de la red de Alineo Global, al igual que CW. La situación actual con la pandemia de COVID ha forzado a las empresas de todo el mundo a modificar su operación. Debemos siempre considerar a nuestros amigos y apoyarnos de estas redes y su conocimiento para superar las adversidades. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Tomás. A continuación, me gustaría darle la palabra a Julio Aragón. Como bien saben, esta webinar ha sido organizado conjuntamente entre Lobis y el CW Latin Department. Y Julio obviamente juega un papel muy importante. Julio, el licenciado Julio Aragón, es el director y socio fundador de la firma Lobis, que es una de las firmas líderes en la región en servicios de precios de transferencia. Es contador con maestría en impuestos internacionales, pero también ha sido auditor y director de reconocidos grupos empresariales internacionales. Es uno de los expertos más reconocidos en temas de precio de transferencia, no solamente aquí en México, sino también en Panamá y Costa Rica. Julio va a ser el moderador principal del webinar y te cedo entonces la dirección de lo que viene a continuación. Julio, adelante. Y gracias nuevamente. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por conectarse, por permitirnos robarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias a nuestra firma aliada dentro de la red de Alinea Global, CW, y gracias especialmente a todo el equipo técnico de HAB Consulting por hacer posible este conversatorio. Un abrazo al buen amigo Thomas Wong, ¿verdad? Espero que pronto nos podamos ver en persona. Y bueno, sabemos
que en los tiempos en los que estamos viviendo, yo creo que no es que estemos descubriendo el hilo negro actualmente. Los efectos de la pandemia, los efectos económicos de la pandemia nos han alcanzado a todos, en cada una de las regiones del mundo, ya nos alcanzó. El tema que nos ocupa el día de hoy, que son las reestructuras empresariales, si bien es cierto, no es algo nuevo, como más adelante lo vamos a ver, vamos a descubrir que estas reestructuras empresariales se han visto aceleradas y ya ha habido un incremento exponencial en base a, a estos movimientos derivados de las crisis económicas del COVID-19. Antes de empezar, estoy, la verdad, muy orgulloso, muy complacido de tener y de compartir el micrófono con tres expertos que, además de ser socios, amigos, pues me llena de orgullo saber que todos somos latinos con una visión global, con una visión internacional. Tenemos a latinos viviendo fuera de nuestra región de origen, que además, no solamente el hecho de que tengamos una visión global, además tenemos, perdón por el, como decimos en México, el pochismo, por el background profesional diferente. Estamos hablando de tres panelistas con carreras profesionales y visiones diferentes con respecto al mismo tema, que creo que esto va a ser muy interesante ver cómo una abogada, un economista y un contador platicamos acerca del mismo tema y qué visión traemos y cómo nos podemos apoyar entre todos. Sin más preámbulo, me quisiera dejar la palabra a David Barriga para que hiciera la presentación de nuestros amigos y socios panelistas que nos acompañan el día de hoy. David, adelante. Claro que sí. Es cierto, las tres personas que tenemos realmente son muy representativos, pero lo más interesante es que cada uno va a dar una perspectiva, una visión desde el sitio donde están, desde Latinoamérica, desde Europa y desde Asia. Tenemos entonces el gusto de presentar en primera instancia a la licenciada Ligia Wright Turincio, abogada con una muy amplia y exitosa carrera profesional en derecho bancario, corporativo, de bienes y raíces, entre otros. Hace 6 años reside en Londres, desde donde está laborando. De hecho, acaba de preparar un libro y es coautora del libro Simplify Your Business and Prepare It for the Future, que saldrá en el mes de septiembre. Esperemos que sea un bestseller, licenciada Ligia. Y desde diciembre de 2019 es socia de Lowbiz para el Reino Unido. Esta una de nuestras prestigiosas panelistas. A continuación voy a presentar al licenciado Carlos Ramírez. Carlos, como mencionaba Julio, es economista y profesional en relaciones comerciales con más de 10 años de experiencia y es autor de artículos especializados en economía y comercio. Es coautor del libro Modelo Económico de Participación Social Integral y hoy es uno de los socios especializados en precios de transferencia en la firma Lowbiz. Y por último, presento a Víctor Herrera. El licenciado Víctor Herrera es mexicano, contador de profesión, pero sus estudios de posgrado los ha realizado todos en China. De hecho, tiene una maestría en administración de empresas y es especialista en negocios con China de la Universidad de Chongqing. Tiene más de 7 años de estar viviendo en China, reside en la ciudad de Shenzhen y actualmente se desempeña como el subdirector del departamento latino de la empresa hongkonesa CW. Aquí están nuestros tres panelistas, obviamente también con la moderación de Julio. Adelante. Gracias, David, muy amable. Y bueno, antes de entrar en quiero comentarles que bueno, sabemos la cantidad de webinars que esta pandemia ha detonado. Pensando en esto, quisimos darle un pequeño twist y vamos a, más que un webinar y una exposición de cada uno de sus temas, hemos decidido hacer un conversatorio entre amigos, entre socios, entre colaboradores y poder platicar con respecto a los diferentes puntos de vista de un solo tema.
las reestructuras empresariales como un efecto acelerado de la pandemia del COVID, qué efectos tiene, qué es una reestructura empresarial, qué aspectos tenemos que cuidar para no ir a caer en algún conflicto fiscal especialmente, pero sobre todo, y este es un compromiso que tanto Lobbies como CW tenemos con nuestros clientes, es cómo nos podemos apoyar. Creemos firmemente que si vamos todos de la mano, todas las áreas, todas las empresas podemos hacerle frente a esta pandemia. Y cuando hablo de la pandemia, quiero dejar de lado un poco la parte de salud, que es muy importante. Sin embargo, lo que nos ocupa hoy es los efectos económicos que esta pandemia ha traído. Y hemos visto cómo muchas empresas, especialmente aquellas empresas medianas y pequeñas empresas, se han visto afectadas de manera directa. Muchas han cerrado. La cantidad de desempleo que hay actualmente en todo el mundo. Pensando en esto, es que no solamente queremos hablar del tema de la reestructura empresarial como un efecto del COVID, sino además presentarles opciones que creemos que pueden ser muy interesantes para todos ustedes. ¿Y qué les parece que, sin mayor preámbulo, vamos a platicar? Y me gustaría que antes de empezar a hablar de tanto de Reino Unido como de China, aprovechándonos de la experiencia de Carlos, que nos pudiera platicar qué es una reestructura empresarial, a qué le llamamos una reestructura empresarial, que puede ser que, derivado de toda la gente que nos acompaña, cada quien tenga un concepto diferente, pero para unificar ideas. ¿Qué es una reestructura empresarial, Carlos? Hola a todos, buenos días, casi la gran mayoría, les agradecemos por estar presentes en este webinar, que como bien dice Julio, esperemos que sea de su agrado, más que como tal estar, lo que buscamos es que sea una plática más allá de solamente llevar esta presentación. Entonces, de antemano les agradecemos a todos por la atención y el tiempo. Y bueno, lo que pregunta o lo que me está cuestionando Julio, ¿qué es una reestructura empresarial? Sabemos que la contingencia sanitaria ha tocado la puerta a nivel mundial, como lo acaba de mencionar Julio, y provocó que muchas empresas se vean obligadas a especializarse o a generalizar actividades o aprovechar al máximo las sinergias dentro de su sector, a redistribuir beneficios, a modificar algún tipo de estructura de costos, externalizar procesos, optimización de procesos, etcétera, un sinnúmero de funciones o actividades. Si al realizar cualquier cambio al interior de una compañía o del grupo empresarial al que pertenece una empresa, tiene como resultado un cambio en sus activos, en sus funciones o en sus riesgos, estamos ante la presencia de una reestructura empresarial. Básicamente, para efectos en términos de precios de transferencia y de acuerdo a lo que nos indica la OCDE, la reestructura empresarial se refiere a una reorganización transfronteriza de las relaciones comerciales o financieras entre empresas relacionadas, incluyendo la finalización o la renegociación de acuerdos o actividades preexistentes. Pero tenemos que tomar en cuenta algo muy en particular, que en un inicio se piensa una reestructura empresarial como únicamente una reorganización al interior de un grupo y que estas son partes relacionadas. Pero también vamos a identificar que debido a estas sinergias que se están dando, a alianzas que tenemos con clientes, con proveedores, en algún momento, derivado de esa amplia importancia que a lo mejor le empezamos a vender una mayor cantidad de bienes o de servicios, o hicimos algo con la finalidad de disminuir nuestros costos o mitigar los efectos de la pandemia, es posible que en algún momento estas se puedan convertir igual en
tipo parte relacionada por administración o por control, y en consecuencia, entonces nosotros nos vamos a ver obligados a tomar en cuenta el tema de la reestructura y ya visto también desde un tema de precios de transferencia. Ok, vamos a empezar. ¿Qué les parece con el conversatorio? Y le doy la palabra a Ligia. Ligia, corrígeme si me equivoco, a lo mejor esa parte, si bien es cierto que el COVID nos afectó a todo el mundo, y a reserva de que dejemos esta parte importante del Brexit para un poco más adelante, sin embargo, Reino Unido no ha sido ajeno a las reestructuras, incluso anterior al COVID-19. Corrígeme si me equivoco, empezó y fuerte con la parte del Brexit. Bueno, es más, yo me iría un poquito más, más atrás. Desde el 2008, con la crisis financiera del 2008, empezaron una serie de reestructuras. Con el Brexit, pues imagina que tenemos centros de negocios en toda Europa. Las empresas empiezan a moverse. De hecho, hubo derivado del Brexit, hubo muchos temas de que Londres iba a desaparecer, no va a desaparecer como centro financiero, uno de los más importantes a nivel mundial, pero bueno, llegó hasta ese grado de preocupación, digamos, y de ahí la reestructura, las reestructuras empresariales definitivamente empezaron ahorita con el tema de que estamos en una serie en el periodo de transición, es complicado ver, está siendo muy complejo, sobre todo por el tema del COVID, cómo se va a solucionar esta cuestión, pero hoy por hoy ya se está perfilando para que no haya una salida fuerte, pero sí, las empresas están muy preocupadas. Está el British Bank, está el Banco de Inglaterra, están haciendo todo lo que puedan para solucionar esto, pero sí, definitivamente estamos en eso. Acabas de mencionar algo importante que es Reino Unido, concretamente Londres, como un centro financiero muy importante. Y yo creo que no podemos soslayar a Hong Kong, Víctor, como un centro financiero muy importante a nivel mundial, y cómo están viendo las reestructuras empresariales desde la perspectiva que nos mencionaba y nos definía Carlos en China, porque además, al rato que platiquemos un poco más a fondo de China, esta parte de las reestructuras, ¿cómo la están viviendo allá en China? Sí, bueno, por supuesto. Bueno, creo que es importante nada más mencionar antes de entrar al tema de China y sobre todo yo que soy de parte de la firma CW que estamos establecidos en China y en Hong Kong. Es importante como empezar a delimitar y empezar a hacer difusión de esta idea de que, bueno, China y Hong Kong se rigen bajo un sistema que es un sistema que es llamado como One Country, Two Systems, ¿no? Lo que es un país, dos sistemas. Esto quiere decir que en China y en Hong Kong se rigen bajo dos sistemas fiscales, políticos y judiciales totalmente independientes. Obviamente esto va a tener diferentes implicaciones para todas aquellas empresas medianas, micro, grandes, multinacionales que estén tanto en China, en Hong Kong o ambos al momento de enfrentar estas reestructuras empresariales, como bien lo comentaban anteriormente, y que obviamente se han visto, pues obviamente, más aceleradas en estos momentos en donde estamos atravesando unos momentos difíciles, donde la pandemia no solamente ha tenido impactos en el día a día de la ciudadanía, sino también en el día a día de las actividades empresariales, ¿no? Entonces, en este tema, la verdad es que ha habido muchos ajustes, tanto en el tema fiscal como en el tema legal, y en el tema sobre todo de la toma de decisión de las empresas de expandirse hacia el mercado asiático o hacia la zona de Asia, no específicamente lo que es China y Hong Kong. Algunas personas o algunas empresas se lo estarían replanteando y los gobiernos obviamente están tomando cartas en el asunto a través de medidas que posiblemente estaremos platicando pues un poco más adelante, ¿no? Pero sí, las empresas están replanteándose esas reestructuras, están replanteándose cuál es el modelo para llegar, cuál es el modelo
para desarrollar un negocio, si tienen que entrar por China, si tienen que entrar por Hong Kong o por los dos. Perfecto, gracias Víctor. Carlos, estamos hablando de las reestructuras, pero hay que tener cuidado con las reestructuras, mencionabas hace rato. Y para esto yo creo que sería importante que mencionáramos qué elementos son los que tendríamos que estar cuidando para no caer en problemas ante el fisco. Porque, sobre todo tratándose, corrígeme si me equivoco, Carlos, que tú eres el experto en materia de precios de transferencia en toda la región, tratándose de reestructuras empresariales hacia el interior del grupo, se puede prestar a que los diferentes gobiernos de los diferentes países lo consideren como una medida para la evasión fiscal o para la elusión fiscal, ¿cierto? ¿Qué elementos son los que tendríamos que cuidar? Si yo soy una empresa mediana, pequeña o grande empresa en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo y me vi forzado a tener que reestructurarme, a cambiar mi modelo de negocio derivado de esta pandemia, ¿qué aspectos son los que tengo que cuidar para no ir a caer en un incumplimiento ante las autoridades fiscales? Ok. Primero, vamos a partir desde una situación como bien lo han comentado. El tema de las reestructuras no se dio como consecuencia del COVID. Más bien, el tema de la pandemia aceleró muchas reestructuras que estaban en puerta. Algo que comentaba Ligia, el Brexit, ¿no? El Brexit hizo que antes del COVID muchas empresas estuvieran sufriendo una reestructura y sobre todo las que tenían relaciones con o que tenían una empresa en Reino Unido y el resto de filiales en el resto de los países de Europa. Lo mismo pasa, por ejemplo, en América. ¿Qué pasa con este tema del presidente de Estados Unidos que presionó a muchas empresas para que no generaran fuentes de empleo fuera de Estados Unidos, ¿no? Sino que se generan al interior de Estados Unidos y países como México o algunos países de Centroamérica se vieron afectados. Incluso muchas empresas tuvieron que mover sus operaciones desde esos países en los cuales estaban hacia, por ejemplo, Estados Unidos o en la actualidad de los países europeos hacia Reino Unido. Entonces, pero el tema de la pandemia hizo que muchas empresas que a lo mejor estaban pensando o buscaban como una manera de obtener mayores beneficios, decidieran hacerlo en este momento. Y hay que poner especial atención, y ahorita que dices, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta? Primero, quizá no tenerle miedo a las reestructuras, pero tampoco hacerlo como una opción de, bueno, se nos presentó la pandemia y ahora ¿cómo me modifico? ¿No? Si bien es cierto, si va a ser con la idea o la postura de centrarnos o de obtener mayores beneficios, adelante, va a ser lo correcto y de hecho, en la actualidad muchas empresas van a tener la opción de o cambiar o morir en el intento, pero no hacerlo como una consecuencia únicamente de la pandemia y, como tú dices, la parte de obtener únicamente beneficios fiscales. ¿Por qué? Porque si la autoridad detecta que se dio algún tipo de beneficio, que alguna de las partes no lo reconoció, lo puede someter a imposición en consecuencia. Es decir, algún tipo de ingreso que quizá no está reconociendo la empresa y que derivado de esta nueva reestructura le está dejando de lado, la autoridad lo puede revisar y en consecuencia someter a imposición ese tipo de transacciones e incluso dar marcha atrás con el tema de las reestructuras. Hay algunos casos en los cuales la autoridad ha podido dar marcha atrás con este tipo de negocios, este tipo de acuerdos. ¿Por qué? Porque simplemente no está muy de acuerdo en cómo se dio todo el esquema y sobre todo porque presume un detrimento fiscal. Y a lo mejor aquí los panelistas no me dejarán mentir, creo que también otro de los efectos pudiera ser una doble tributación, toda vez que no existe un tributo internacional como tal, sino que cada país obviamente quiere su parte proporcional de la riqueza que generó, ¿no? De que las empresas paguen. Entonces,
al no tener bien establecidas las reestructuras motivadas dentro de una razón de negocio y se pudiera prestar a que se hizo únicamente con fines fiscales, pudiera generar en un país tomarse en cuenta como una elusión o una evasión fiscal y posiblemente también o derivar en una doble tributación. Entonces, estos puntos de la razón de negocio que sería muy importante analizar antes de hacer la reestructura, obviamente en todas las áreas que esto conlleve, ¿no? Incluyendo la parte legal, los fundamentos contractuales, revisar las regulaciones de los demás países. Sin embargo, para poder entrar de lleno al tema de las reestructuras y los efectos, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, pues yo creo que sería importante que platicáramos cuáles son estos indicadores económicos y financieros base que nos van a permitir, corrígeme si me equivoco, Carlos, justificar o fundamentar, mejor dicho, una reestructura empresarial. Sí, les voy a compartir unos datos. Estos datos muestra, y puse aquí básicamente la balanza de pagos de 5 países. México, Colombia, Guatemala, Panamá, Reino Unido y China. ¿Qué es una balanza de pagos? Una balanza de pagos registra el comportamiento que tiene un país con el resto del mundo. Es decir, un saldo superavitario en la cuenta corriente implica que este país exporta más de lo que importa. Un saldo negativo deficitario implica que este país importa más de lo que exporta. Ahora, el tema que estamos hablando normalmente o lo que estamos tocando de las reestructuras empresariales se centra en la cuenta financiera, pero quiero que hagan una relación entre estos indicadores que les estoy presentando. Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, y ahorita Ligia nos platicará un poco más al respecto, en el caso de Reino Unido, tiene un saldo de balanza por cuenta corriente negativo, es decir, importa más productos de los que exporta. Pero ojo, hay que poner especial atención en qué es lo que importa Reino Unido. Normalmente importa materia prima. ¿Y qué es lo que vende al exterior? Producto terminado. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con países como México, Colombia? También tienen saldos deficitarios en su cuenta corriente, pero la diferencia de estos países es que ellos importan productos terminados y venden materia prima. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, entre México y Colombia puede haber una perfecta relación comercial con Reino Unido. Caso similar con China. Igual, China es un país que compra mucha materia prima y vende al resto del mundo mucho producto terminado. Entonces, podemos encontrar algunos puntos que nos ayudan a ver cómo puede ser la dinámica, por ejemplo, entre estos países. Ahora, vamos a ver la cuenta financiera en la parte que normalmente se detecta la mayor parte de reestructuras empresariales y que de hecho, de acuerdo al manual que tiene el Fondo Monetario Internacional de Balanza de Pagos, dentro de la cuenta financiera se incluyen operaciones entre empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial, adicional de otras cuestiones. Por ejemplo, vemos que Reino Unido tiene un saldo superavitario al primer trimestre del 2020. Pero ¿por qué se da esta razón? Porque si bien es cierto que Reino Unido importa materia prima, vende producto terminado, pero son países que realizan muchas inversiones fuera del país. Y aquí lo notamos. Es decir, las inversiones que realiza fuera del país son mayores a las inversiones que se realizan hacia el interior. Y lo mismo pasa para China. Ahora, si nos centramos en países como México o Colombia, vemos que la situación es contraria. Son países que normalmente atraen inversiones.
¿Para qué? Para que se establezcan empresas y desde ahí se genere una dinámica de comercio al exterior. Empezó a trabajar mi cerebro empresarial para empezar a hacer la sinergia con China y con Reino Unido. Ligia, ¿qué te parece el análisis que acaba de hacer Carlos? ¿Estás de acuerdo con las cifras? Totalmente, es justamente como lo comenta Carlos. Aquí la cuestión es que se importan muchas, es netamente, el Reino Unido es netamente importador, eso es un hecho. Sin embargo, se importan bienes, materia prima, se exportan vehículos de lujo, se exportan turbojets, se exportan partes de avión, maquinaria, tecnología, en fin, muchísimas cosas que obviamente, les voy a poner un ejemplo que a mí se me hizo muy, muy claro. Estaba trabajando con unas cosas de café y se importa, bueno, es netamente importador de café, obviamente porque aquí no se da, pero se trae el café básicamente de la región de Brasil. Al finalizar el proceso de producción de empaquetado, tostado, el precio que se queda el productor es 1 centavo de libra cuando se vende a 3 libras. O sea, es muchísimo. Todo el valor agregado que se le da aquí por todos los procesos que se involucran en. Entonces, eso es lo que nos da pues la diferencia en esta balanza comercial. Víctor, ¿cómo ves las cifras y la correlación directa que a lo mejor podemos tener todos los países latinoamericanos con respecto a las posibilidades que nos marcaba Carlos con relación a la balanza de pagos en comparación con China y con Reino Unido? Sí, totalmente. Yo creo que China es uno de los países que importa mucho en términos de recursos naturales, en materia prima, y exporta mucho producto ya terminado, con valor agregado. Ciertamente, en el tema de la relación China con Latinoamérica, específicamente, bueno, pues China ve a Latinoamérica como, más que como un mercado potencial, lo ve como, yo creo que lo ve como un proveedor potencial. ¿Proveedor de qué? Pues de recursos naturales, ¿no? Y agroindustriales también. Por ejemplo, las exportaciones que hay de Brasil hacia China, de la soya, de carne de Uruguay o Argentina hacia China, aguacate chileno, aguacate mexicano hacia China, al final de cuentas son recursos naturales. Es materia prima, pero también hay importación a China de recursos naturales, como son petróleo, como son el crudo, como es el cobre, aluminio, acero, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de productos son importados a China en gran cantidad y después son exportados desde China hacia otros países como producto terminado. Vemos que hay exportaciones ligeras, que ya no son tan comunes o no es tanto como antes, como en años anteriores. Me refiero a exportaciones ligeras como el calzado, la ropa, vestimenta, etcétera. Y son exportaciones más pesadas. ¿Y qué me refiero con exportaciones más pesadas? Bueno, pues artículos o productos con mucho más valor agregado, ¿no? Teléfonos celulares, ordenadores, televisiones, maquinaria, equipo, etcétera, ¿no? Entonces, los números, las cifras que comentábamos ahorita, que contaba Carlos, pues sí, la verdad es que reflejan precisamente lo que está pasando. China es un país que está consumiendo mucho, pero también está ofreciendo demasiado, ¿no? Y en el tema de las inversiones, pues ciertamente China es un país que a través de sus políticas de expansión está invirtiendo en muchos países y en muchas regiones alrededor del mundo. Basta con brevemente mencionar ahorita, porque después quizás lo tocar un poco más a detalle, esta nueva política o iniciativa que se llama la Ruta y la Franja, ¿no? Que es precisamente como la idea de reactivar la vieja ruta de la seda, ¿no? Que corría desde China hacia lo que era Europa. Ahora, pues nos estamos encontrando en un mundo mucho más globalizado que antes, y precisamente lo que quiere hacer China es, ok, bueno, voy a reactivar la vieja ruta de la seda que conectaba Asia con Europa, pero también lo voy a conectar con América Latina, ¿no? Entonces, ciertamente las cifras que estaba comentando Carlos, pues yo creo que son muy
muy precisas, ¿no? Y reflejan precisamente lo que está pasando. Que lo que parece que está reflejando es que hay una correlación, una relación inversamente proporcional entre lo que produce y lo que puede ofrecer Latinoamérica con respecto a lo que puede ofrecer Reino Unido o puede ofrecer China, y esto no pudiera ser el matrimonio ideal, ¿no? Entonces, ahora, hablando de reestructuras y retomando el tema de la reestructura, por ahí estaba leyendo y creo que las cifras rebasan más allá del 68% del comercio mundial, se da entre empresas del mismo grupo. Es decir, se da el comercio entre empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el comercio, más del 50%, es más del 60% del comercio a nivel mundial, se da entre empresas que son partes relacionadas. Son los grupos empresariales los que están determinando hacia dónde se dirige la economía a través del comercio. Es por eso tan importante que hay que cuidar los detalles que mencionaba Carlos al momento de hacer las reestructuras y que, bueno, puede cambiar determinados parámetros de país a país con respecto a lo que se considera o no se considera una operación intragrupo o una parte relacionada, que es decir, una filial o una subsidiaria o una casa matriz. Y eso, sin embargo, prácticamente el 100% de los países reconocen los tres elementos: inversión en capital, compartir la administración o la dirección del grupo empresarial y la parte del control económico que se pueda tener sobre la otra parte. Y entrando en materia de estas reestructuras, porque no solamente por invertir en otra empresa en el extranjero, como bien lo decía Carlos hace rato, con el solo hecho de que de pronto yo empiece a hacer negociaciones con otra empresa con la cual no comparto capital, pero de pronto empieza a darse un control económico o se empieza a ceder o a compartir la administración o la dirección de la toma de decisiones, los diferentes países lo pueden considerar ya una reestructura empresarial, y aquí nos tendríamos que ir hacia la parte de los entornos fiscales y legales, ¿no, Carlos? Sí, parte de lo que se tiene que considerar es la legislación aplicable a cada uno de los países. De hecho, decía, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el entorno mundial? Algo que les ponía ahorita en la diapositiva, era que básicamente en el entorno mundial hay una estandarización, nos está presentando una estandarización de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque los países empiezan a identificar y en consecuencia están tomando estrategias o medidas. Vemos, por ejemplo, países como Panamá, que en el pasado las empresas que estaban en zonas libres, en zonas francas, Ciudad del Saber, las empresas offshore no estaban apegadas a este tema de precios, pero con esta información que están recabando a través de la balanza de pagos y a través de todos los medios que se empiezan a presentar, nos damos cuenta que estos países tienen muchos movimientos, por ejemplo, con zonas libres, zonas francas. Y a partir de 2018, octubre de 2018, se establece, por ejemplo, en Panamá, una medida en la cual las empresas que están en esa zona, independientemente que no tengan obligaciones para impuestos sobre la renta, tienen la obligación de presentar la información respecto a operaciones con partes relacionadas. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué nos trae a colación? Que básicamente países, por ejemplo, como Panamá, son muy sensibles a cambios tanto financieros internacionales y a factores internos. Este tipo de cambios hizo que, por ejemplo, en el caso de Panamá en particular,
este año, 2020, las empresas que tuvieron operaciones con empresas que estaban en zonas francas o zonas libres ya tuvieran que reportar igual ese tipo de transacciones. La pregunta es que se empieza a presentar una serie de circunstancias en la que quizá muchas empresas panameñas se empezaron a cerrar derivado de este tipo de cambios, y la primera pregunta por parte de la autoridad es ¿por qué se está haciendo cambios al interior? ¿Qué es lo que está motivando? Y regresamos nuevamente a la razón de negocios. Si bien es cierto, por ejemplo, para este año se prevé una caída en el ritmo de actividad económica y una lenta recuperación para el siguiente año, y que esto lo vamos a trasladar a operaciones dentro del grupo o incluso con terceros por este tipo de sinergias que se está dando, simplemente vamos a identificar que la autoridad hacendaria, quizá respecto de las leyes que han establecido, no le va a hacer mucho sentido. Si bien es cierto, va a esperar disminución en ingresos, pero algo que va a empezar a buscar va a ser el cambio de funciones, activos o riesgos que se está presentando en cada una de estas empresas. Y hablando ya de las regulaciones y de los temas legales y de regulación que tenemos que tomar en cuenta, y digo, por aquí tengo ya una pregunta, y concretamente lo hablan, es para Ligia. ¿Cómo visualiza los cambios en materia regulatoria en el Brexit, Ligia? Y yo me gustaría que a lo mejor nos pudiéramos extender un poco, no solamente al Brexit, sino a la parte del COVID, en materia de los cambios en materia regulatoria que está teniendo Reino Unido. Bueno, en sí, en cuestiones regulatorias, el Reino Unido y toda Europa es muy complejo, es altamente regulado. Yo les pido que cuando compren algo en Europa busquen una etiqueta, verán que es imposible cumplir con todo. Es realmente muy complejo, no se visualiza mucho cambio. Sin embargo, quiero hacer énfasis en algo. El Reino Unido son muy prácticos. O sea, yo trabajé en una empresa francesa desde aquí. La mentalidad, el sistema regulatorio es tan diferente que aquí tratan de hacerlo todo streamlined. Entonces, se visualiza, si acaso, que sean más claros, más transparentes. Sí siguen siendo muy regulados, pero no imposibles, como yo he visto algunas, he estado viendo regulaciones de la Unión Europea y son prácticamente imposibles. Entonces, sí se visualiza cambio para bien, no menos seguro, sino más claro, más transparente, casi como la cuestión fiscal, que es sumamente clara, transparente y competitiva, ¿no? Y aplicaría a lo mejor, Víctor, la misma pregunta. ¿Cómo está en la parte regulatoria? Y aquí tú hiciste una aclaración al inicio de tu presentaciones. Cuando tomaste la palabra, hablabas de Hong Kong y de lo que es la China continental. Y marcaste algunas diferencias. Aquí a lo mejor como latinos y desde el otro lado del mundo, pues nos llaman, lo vemos como un poco lejano, como un país, dos regulaciones. ¿Cómo está esto, Víctor? Platícanos. Y bueno, por supuesto, bueno, bien como lo comentaba en un principio, hay que empezar a hacer esta hincapié en la diferencia entre China y Hong Kong, ¿no? O sea, son dos lugares en donde hay políticas, sistema político diferente, un sistema legal diferente, un sistema fiscal y financiero, judicial totalmente diferente. Esto se debe a que cuando se regresa Hong Kong a China por parte del Reino Unido, bueno, hay un acuerdo que se firma en donde se le da una libertad judicial, fiscal, financiera y política a Hong Kong para que ellos desarrollen sus propias leyes, ¿no? O constituciones en este sentido. Y bueno, esto permite obviamente que Hong Kong se haya vuelto una punta de lanza para las inversiones en Asia. De hecho, Hong Kong es una de las regiones que más inversión extranjera atraen en toda Asia, ¿no? Mucho, aparte de que tiene una situación o una posición geográfica sumamente favorable, ¿no? Está muy cerca en un radio de tiempo de 4 o 5 horas de llegar a lo que es Japón, de llegar a lo que es Rusia,
Australia, Nueva Zelanda, Singapur, etcétera, ¿no? Y en el tema, pues, digamos, político, fiscal, financiero, Hong Kong se ha visto en gran medida beneficiado, pues, a las ventajas empresariales que ofrece, como una baja tasa impositiva, unos cargos arancelarios sumamente bajos. Y en el otro sentido tenemos a China, que sin duda alguna es también uno de los mayores receptores de inversión extranjera a nivel mundial, no solamente debido a las políticas que implementa, pero sino también, y yo creo que en mucha medida, es el mercado tan grande y apetecible que tiene, que es creo que de 1.3 mil millones de personas, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues esas son yo creo que un poco las ventajas o los puntos fuertes de China y de Hong Kong, que sí, es importante empezar a diferenciarlos uno del otro, sobre todo por estas diferencias políticas, fiscales, financieras y judiciales que existen entre ambos. Fíjate que a lo largo de los años, no muchos por cierto, de experiencia, para que no se entienda que la edad que tengo, sin embargo, he tenido la oportunidad tanto de conocer Reino Unido como China y algunos otros puntos que la verdad me he visto bendecido por las oportunidades laborales de estar allá. Y ya hay ciertas preconcepciones, ¿no? Como el que debajo de Estados Unidos, a partir de México hasta la Patagonia, todo Latinoamérica, y a lo mejor algunos de los amigos que nos acompañan de otros países no me dejarán mentir, y como que de pronto todo Latinoamérica nos ven como dentro de la misma esfera, sabiendo que si bien es cierto compartimos rasgos importantes de nuestra cultura, el idioma, salvo la parte de, obviamente, de Brasil, sin embargo, sí hay diferencias básicas, sobre todo ahorita que estamos mencionando la parte regulatoria y legal, y encontramos diferencias de país a país en materia regulatoria, en materia legal, y de percepción y de formas de tributar, y simple y sencillamente tenemos un Panamá que maneja zonas francas, tenemos Colombia, que tiene un sistema tributario totalmente diferente y que también maneja zonas francas, ¿no? Y tenemos un sistema como el de Costa Rica, que hay diferencias y tiene cosas en común tanto con Colombia como con Panamá. ¿Cómo nos perciben los británicos a nivel de Latinoamérica, Ligia? Y luego te hago la pregunta, Víctor, ¿cómo nos perciben los chinos? ¿Ven a Latinoamérica como si fuéramos un solo país? Esa sería la pregunta básica. Y tiene que ver, sobre todo, quiero el comentario casi a título personal, de dos latinos viviendo del otro lado del mundo, una viviendo en Europa, trabajando en Europa, y el otro latino viviendo en China y conociendo la idiosincrasia y la cultura china. Ligia. Sí, un poco sí. Quiero hacer énfasis en algo. Las comunidades latinoamericanas en el Reino Unido son muy pequeñas. Prácticamente no representamos muchos. Estamos llenos de españoles, polacos, en fin, de europeos. Entonces, sí, una anécdota que me gusta decir es que a mí me preguntaban si hablaba mexicano, por ejemplo. No. Y seguramente a los colombianos les tocará la misma. Lo propio, ¿no? Sí, un poco sí. La realidad es que hay poco conocimiento de Latinoamérica en general. De hecho, pero hay gran interés por parte de las empresas británicas para expandirse. Saben que es una economía muy fuerte, en ciernes, muy fuerte. De hecho, México está, de acuerdo con análisis del Departamento de Comercio Internacional de aquí, que para el 2030 entrará entre las 10 primeras potencias económicas del mundo. Por ejemplo,
Es más, tengo una lámina que quisiera mostrarles, si me dan un segundo. Adelante. Segundo. Por ejemplo, todo esto está avalado por el Departamento de Comercio Internacional. Son estudios muy amplios que realizan en la zona, y precisamente por el desconocimiento que hay de la región, hay gente muy especializada en comercio internacional, todos en cada uno de los países, desde Argentina hasta México, justamente para promover la exportación de empresas británicas a la región y viceversa, y para facilitar la importación en caso de que haya el interés. Pero, por ejemplo, lo ven como una oportunidad porque, según los números, el Reino Unido exporta solo a Irlanda 3 veces más que a toda Latinoamérica. Entonces, esto es una oportunidad gigantesca, simplemente por los números que tenemos, ¿no? Y en cuestión de la tecnología británica, se visualiza como la mayor oportunidad en la región, sin duda, porque de eso vive este país, de innovación y tecnología. Víctor, ¿qué nos puedes comentar acerca de la visión de Hong Kong y de China hacia Latinoamérica? ¿Cómo somos percibidos, sobre todo desde la perspectiva comercial? Y si nos ven, hago la misma pregunta. Bien. Sí, pues fíjate somos un solo país? Pues fíjate que pues es chistoso, ¿no? Es curioso que esto que le pasó a Ligia, pues también me pasó a mí. Esto de que desde que llegas a un lugar y te preguntan de dónde eres, algunos no saben dónde está ubicado México en el mapa mundial, no lo tienen ubicado, no saben si es África, no saben si es Medio Oriente, no saben si es Suramérica, no tienen idea, ¿no? O sea, no, les pones un mapa y no los pueden ubicar. Y lo mismo con el idioma, lo mismo que le pasó a Ligia, que si hablaba mexicano o colombiano o argentino, lo que fuera, lo mismo me pasó a mí, ¿no? Es algo muy curioso y yo creo que esto nos da una idea de cuál es la percepción de México para esos mercados o regiones no tan tradicionales en cuanto al contacto con México, ¿no? En este caso específico, yo soy mexicano, pero creo que es lo mismo para Latinoamérica, ¿no? Cuando uno ve las noticias en China, pues muy pocas veces oyes noticias en la sección internacional, o las noticias internacionales muy poco hablan de México, ¿no? Poco se conoce, poco se escucha. Pero además de eso, pues yo creo que en términos generales, sí, yo creo que el desconocimiento pues yo creo que es generalizado. Pero cuando nos vamos hacia sectores específicos como el sector empresarial, yo creo que el sector empresarial tiene bien identificado lo que es la región de Latinoamérica, precisamente por posición, digamos, política que tiene el gobierno chino, ¿no? De expandir sus inversiones y incentivar el comercio a nivel internacional. Y América Latina, incluido México, tanto como África, son regiones muy apetecibles para este tipo de inversiones, en donde van y a lo que van más bien es a invertir capitales con la mejor intención de obtener pues materia prima, recursos naturales. Entonces yo creo que esas empresas o ese sector empresarial que sí está enfocado a Latinoamérica, tiene muy bien ubicado lo que es la región, ¿no? ¿Quién te produce qué cosa? Aquel tiene estos recursos naturales, te me puede ofrecer aquello, aquí necesitamos invertir en este sector o industria, tal. Por ejemplo, y es algo que tú comentabas, Julio, muchas veces la gente considera Latinoamérica como una sola región, como un solo bloque, con la misma idiosincrasia, con el mismo idioma, que en algunos países sí es cierto, pero tenemos Brasil que habla portugués, Guyana francesa, etcétera, ¿no? Belice, su idioma oficial es inglés. La cultura, la idiosincrasia es diversa, ¿no? O sea, hay muchas similitudes, pero también es diversa. Entonces, cuando uno analiza la balanza comercial entre China, o China, Hong Kong y Latinoamérica, uno se da cuenta que sí, en términos generales,
La mayoría, digamos, de las exportaciones de Latinoamérica hacia China y Hong Kong son recursos naturales. Pero si lo vemos ya en casos específicos, por ejemplo, en el caso de México, pues México no exporta tantos recursos naturales a China como otros países de Sudamérica. México exporta muchos productos también terminados porque tenemos las maquilas en el norte del país. Y precisamente en ese sentido, México de alguna manera se convierte en un competidor de China y Asia, porque ellos también producen, ¿no? Producen carros. México también produce automóviles, televisores aquí también. Entonces, sí, yo creo que de una manera generalizada hay todavía bastante desconocimiento, pero yo creo que es en la población en general. En sectores más específicos como los empresariales o inversionistas, yo creo que tienen muy bien identificado en qué sectores, en qué industrias pueden llegar a qué países y qué beneficios u oportunidades existen en tal o cual país, ¿no? Entonces, pero pues ahora me doy cuenta que lo mismo que en el aspecto personal me pasaba a mí, bueno, le pasó a Lige y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Exacto. Fíjate que yo creo que dentro de los efectos de esta pandemia, yo pudiera en lo personal rescatar, creo yo que algo de lo rescatable de estos efectos, más allá de la crisis económica, obviamente de la crisis sanitaria que hay, ha sido que nos hemos visto forzados a digitalizarnos. Si bien es cierto, la globalización ya existía, eso es un hecho. El mercado globalizado, sin embargo, algunos países estábamos más rezagados que otros como pensábamos, tenemos tiempo todavía, ¿no? Sin embargo, esta crisis nos ha orillado, corríjanme si me equivoco, si están de acuerdo o no con un servidor, a vernos forzados a capacitarnos y a hacer uso de la tecnología, no solamente como medio de comunicación y de relacionarnos, como medio de hacer comercio. Y quiero tocar el punto del e-commerce, porque el e-commerce se ha vuelto ya una realidad, estuviéramos o no preparados tecnológicamente como país o como región. El e-commerce llegó para quedarse y el COVID lo que hizo fue acelerar exponencialmente el comercio a través del e-commerce. Y creo que Carlos traía ahí algunos comentarios respecto al e-commerce en la región, en Latinoamérica. Sí, como tú lo comentas, Julio, la pandemia lo que hizo fue acelerar. La pregunta en el pasado era si Latinoamérica tenía esta capacidad o estaban preparados para el crecimiento, y no solo el crecimiento en términos económicos, sino también el crecimiento en términos tecnológicos. No sé si sea bueno o malo que, derivado de la pandemia, pues más bien presionó a los países de Latinoamérica para irse, por ejemplo, hacia esa parte tecnológica. Vemos, si me centro yo, por ejemplo, en un país como Guatemala, en uno de los temas que tienen a lo mejor el rezago es en cuanto a la facturación, ¿no? La facturación todavía se busca en la manera de obtenerse vía física, ¿no? Cuando en otros países simplemente mandas el correo, ya viene la factura, viene con el sello digital y en automático la autoridad lo registra en su plataforma. Pero los países han estado trabajando en estos cambios. Ahora, en el sector empresarial como tal, se da una reestructura que a lo mejor estaba pendiente como tal, pero que la pandemia empieza a presionar, y como se menciona, el e-commerce. ¿Qué pasa, por ejemplo, con plataformas como Uber, como Rappi o como Bit? Todo este tipo de plataformas digitales se empezaron a intensificar a partir de la pandemia. Por ejemplo, sabemos que en Latinoamérica no está tan alejado de la tecnología, toda vez que se tienen registros que al menos 3.5 horas le destinamos los latinoamericanos a estar conectados o estar en línea, ¿no? Entonces, no es poco tiempo el que estemos 3.5 horas promedio conectados en línea. Ahora, vienen otros temas, por ejemplo, ahorita con el tema desde el trabajo desde casa, eso,
¿qué pasa con el software as a service, ¿no? Es decir, todo este tipo de nubes, plataformas que también están teniendo un crecimiento exponencial, o por ejemplo, plataformas como las que estamos utilizando como Zoom, Skype y todo esto está intensificando, e incluso la forma en cómo las empresas están operando, ¿no? En el pasado, ¿cómo comercializábamos? A lo mejor de manera física. En estos días, las empresas tienen que empezar o se vieron forzadas a comercializar vía electrónica. A lo mejor todavía hay cierta resistencia por parte de nosotros como latinos que queremos ver el producto en físico antes de comprarlo, o no estamos seguros si nos va a llegar en las mejores condiciones o eso. Pero las empresas se están viendo forzadas y también podemos considerar que hay una reestructura ahí que se tiene que revisar y que se tiene que cuidar. Y se tiene que regular. Y se tiene que regular. Eso va a ser muy importante. Digo, y un claro ejemplo es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos comunicándonos, estamos relacionándonos desde diferentes partes del mundo. Sin embargo, si aterrizamos esto en la parte de reestructuras empresariales, el e-commerce, como habíamos mencionado, llegó para quedarse. Los famosos B2B, el B2C. Y esto quiere decir que las empresas, ahora, derivados de la crisis económica, así como nos vimos forzados a capacitarnos para ver cómo utilizar la computadora, no solamente en la parte comercial, los gobiernos, específicamente estoy hablando de los gobiernos latinoamericanos que a lo mejor estaban dejando de lado situaciones tales como la facturación electrónica o la fiscalización a través de medios electrónicos, que ya otros países los venían haciendo desde hace muchos años. Ya es un hecho, ya es una realidad en nuestros países latinos, o por lo menos en la mayoría de ellos, y los que no, ya lo están trabajando y están haciendo las adecuaciones tecnológicas para ello. Pero no solamente estaríamos hablando de el cómo puedo promover mi producto. Y por aquí Germán Rodríguez nos hace una pregunta acerca de cómo va el proceso de nivel de competencias colaborativas de China con Latinoamérica y bien también de UK con Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es toda la cadena productiva la que tenemos que cuidar en esta reestructura. No solamente a quién le estoy vendiendo, sino cómo le estoy haciendo llegar el producto o el servicio al otro lado del mundo y cómo se va a regular fiscal y jurídicamente este comercio. ¿Cómo ven este proceso de nivel de competencias colaborativas hoy por hoy, Ligia? ¿Cómo está volteando después de la pandemia, hoy por hoy, Reino Unido hacia Latinoamérica? ¿Y qué podemos esperar los latinos para hacer negocios con ustedes? Yo creo que ahorita estamos en un proceso, hoy por hoy es un proceso, es un momento complicado. Estuvimos en febrero con el Department for International Trade y había mucha gente muy interesada, muchos empresarios muy interesados en la región. Repito, había gente muy con mucho conocimiento de Argentina, de Colombia, de Brasil, de México, todos haciendo pitch de sus países. Sin embargo, en este momento ahorita se están reacomodando muchas cosas. Ahorita yo veo la situación más en stand-by, pero yo creo que el siguiente año, ya cuando la cuestión se normalice, las cosas se retomen un poco su nivel entre el Brexit. Repito, estamos este año en periodo de transición. El 1 de enero ya saldrá con una independencia total económica y política el Reino Unido a comercializar, a buscar socios comerciales en todo el mundo, ya no solo en Europa. Y yo sí vi, porque estuve platicando con empresarios que comercializan desde cuestiones infrarrojas para detectar minas, para detectar muchas cosas muy interesantes, tecnología que yo no tenía idea de que pudiera existir siquiera. Entonces, en eso se especializa este país. Entonces, sí hay muchísima, se ve mucho la posible colaboración, posibles sinergias
Y además Latinoamérica, México particularmente, se ve como exótico, se ve a la moda, se ve bien, no hay, sí, ya sabemos los temas que no Los queremos platicar, estereotipos. ya sabemos exactamente, los estereotipos que no queremos ni siquiera tocar el tema a profundidad, pero dentro de todo se ve, hay una muy buena relación y muy buenas ideas en cuanto a México, a Latinoamérica en general. Fíjate que antes de darte la palabra, Víctor, para que amplíes el tema, quería comentar una pequeña anécdota. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Zhuhai. Así como de pronto muchas personas del otro lado del mundo no saben dónde está ubicado Ciudad Juárez, de donde soy oriundo, de México, yo no tenía la menor idea dónde estaba Zhuhai. Me quedé impresionado porque es una ciudad altamente industrial y enfocada al comercio. Estuvimos en una feria exponiendo. De México íbamos más de 45 empresarios promoviendo nuestros productos, pero iba gente de todo Latinoamérica, iban hermanos colombianos, ecuatorianos, panameños, brasileños. Bueno, fue la locura la delegación brasileña, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me quedó claro es que la intención que trae China de invertir y de hacer comercio con Latinoamérica no se deriva del COVID, sino viene de tiempo atrás. Este evento, donde hubo más de 10,000 personas asistiendo a este evento, fue total y absolutamente patrocinado, ni siquiera por el gobierno federal, fue por el gobierno municipal de la ciudad de Zhuhai, que además me dio la oportunidad de conocer Hong Kong. Y por cierto, por ahí hay una pregunta que si, ¿en qué parte de China estás radicando, Víctor? Adelante. Sí, bueno, el tema de la... Se congeló por ahí, ¿no? No, soy ¿me yo. escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Creo que Julio es el que no escucha. Bueno, Ahí está, pero bueno, ya. volviendo Adelante, al tema perdón. Sí, no hay problema. Volviendo al tema de la pregunta inicial, que era el tema de la economía circular, pues yo creo que en el tema de la economía circular, China, enfocado en Latinoamérica, pues están en temas, están en pláticas, es un tema que va en proceso. Obviamente todavía no, China no tiene como socios estratégicos a todos y cada uno de los países de la región de Latinoamérica, incluido México hasta la Patagonia, ¿no? Porque obviamente hay relaciones comerciales con otros países o mercados tradicionales, como es, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá o Europa misma, ¿no? Sin embargo, sí hay unos países con los que China tiene unas relaciones comerciales pues mucho más cercanas, que precisamente esto es lo que potencia este tipo de economía circular, en donde lo que se busca es generar y mantener el valor que tienen recursos naturales como el agua, el aire, recursos naturales, agroindustriales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo les comentaba hace unos minutos o hace un momento de esta iniciativa que tiene China hacia Latinoamérica y en general hacia todo el mundo, que es esta iniciativa de la Ruta y la Franja. La Ruta y la Franja, como les comentaba, es la reactivación de la vieja Ruta de la Seda, que anteriormente conectaba a Europa con Asia a través de toda esa masa terrestre. Ahora, con las innovaciones y los avances tecnológicos que tenemos el día de hoy, pues entonces se busca no solamente reconectar Europa con Asia a través de vía terrestre, sino también conectar con África a través de mar, con el sureste asiático, y también está buscando incluir en esa iniciativa lo que es América, el continente. En este sentido, pues obviamente algunos países latinoamericanos están teniendo relaciones muy cercanas con China. Por ejemplo, Chile, Paraguay, Chile, Uruguay, ¿no? Bolivia, por ejemplo, son países que están muy cercanos a China, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los avances en la economía circular son todavía
está en proceso. Es algo que está en proceso, algo que no se ha desarrollado en un 100%, pero esa es la intención. Esa es la intención y por eso es que de esta iniciativa tan importante que tiene el gobierno chino, se ha incluido América, el continente americano en esa iniciativa también, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo que va en avance y no tengo duda de que en algunos años, pues muchos más países latinoamericanos se van a sumar a esta iniciativa, ¿no? Perfecto. Hablando de entornos comerciales, legales, ¿cómo vemos el entorno comercial, Carlos, en Latinoamérica post-COVID? Y me gustaría que nos platicaras también un poco de estas diferencias que son importantes que nuestros posibles aliados de negocios en UK o en China puedan entender que hay diferencias básicas o diferencias que no es lo mismo hacer negocios en Colombia que hacerlo en México, que hacerlo en Ecuador. Sin embargo, estamos en un camino de la estandarización, de cómo sí podemos hacer negocios entre todo el mundo. ¿Qué diferencias y cómo ves el entorno comercial, Carlos? Ok, bueno, al principio de esto me hacías una mención sobre, pues parece ser que a lo mejor en el resto del mundo ven a Latinoamérica como cortado con la misma tijera. ¿Por qué? Porque quizá lo que ellos han visto es la parte, no quisiera llamar mala, pero desafortunada de cada uno de los países, falta de infraestructura, bajo nivel de ingreso per cápita, el bajo nivel en promedio de educación con respecto a países desarrollados, pero esto no implica que todos seamos iguales, ¿no? Cada país de Latinoamérica, Guatemala, Panamá, Colombia, son distintos y todos tienen potencial de crecimiento. Todos han empujado en la medida de lo posible por acercarse a este mayor desarrollo. Bien puede ser mediante cambios al interior de los grupos, bien puede ser mediante cambios tecnológicos que ahorita con el tema de la pandemia, incluso hasta la educación empezó a cambiar, ¿no? Y por ahí veía el comentario de alguien que decía, ha habido cambios igual en la forma en cómo se empieza a educar a las personas o la manera que, bueno, la educación a distancia en el pasado ya existía, pero no se veía como tal como una opción, salvo que de plano estuvieras muy ocupado y tuvieras tiempos muy reducidos o muy limitados. En la actualidad ya se empieza a ver como una opción. Entonces, este tipo de cambios le va a permitir a las empresas crecer, desarrollarse. Hay que tomar en cuenta una pequeña circunstancia, que a lo mejor por los bajos ingresos que en términos per cápita que tiene la población de América Latina, el ritmo de recuperación va a ser lento y en consecuencia las empresas van a tener que buscar hacerse en la medida de lo posible de la mayor cuota, de una mayor participación de mercado, aprovechar todas aquellas empresas que se están quedando en el camino y atraer ese tipo de posibles clientes. Mientras más rápido aceleremos este proceso de modernización y adaptación a la nueva normalidad, si lo podemos llamar así, más rápido las empresas van a poder desarrollar, pero siempre cuidando sobre todo las formas y la legislación vigente en cada uno de los países. Creo que uno de los retos, no sé si estarán de acuerdo conmigo, creo que uno de los retos que tenemos en Latinoamérica es la parte de infraestructura y la infraestructura tecnológica, esa estandarización. Si quiero hacer comercio con China, en esa ocasión y otras anteriores, yo me quedé impresionado. Creo que en China, corrígeme, Víctor, está toda la parte del WeChat, que todo se maneja como si estuviéramos nosotros manejando, pagando, cobrando a través del WhatsApp, ¿no? Toda esta infraestructura tecnológica, que sí viene todo un cambio de idiosincrasia de nosotros los latinos, como le decía Carlos, de que de pronto todavía queremos ver el producto físico o la factura en la mano, la impresión del documento, cuando la validez
puede existir a través de medios digitales. Y aquí me quiero detener un poco en la parte de e-commerce porque creo que va a ser la realidad, es ya la realidad para hacer comercio en todo el mundo. Y cómo nos podemos acercar con los empresarios británicos para que inviertan, cómo les puedo vender, cuando además estamos hablando de diferentes bases, incluso regulatorias de nuestros países. ¿Cómo puedo tener la certeza de hacer comercio a todo el mundo cuando de verdad, hoy por hoy, estamos a una diferencia de un clic? Esa es la realidad. Un clic en nuestra computadora. ¿Y cómo vamos a regular? Porque va más allá de poner el producto en mi página web, sino cómo me hago de todos los datos para tomar decisiones. Cómo se está haciendo las diferentes autoridades fiscales de todos estos datos para que el tributo se quede en el país o la región que le dio fuente a esa riqueza, que esa es la intención recaudatoria de prácticamente todos los fiscos de todos los países. Y aquí me gustaría brevemente, Ligia, ¿por qué los latinos, los empresarios latinos, pequeños, medianos o grandes empresarios latinos, nos conviene hacer negocio con Reino Unido? Que además, perdón, acotación, ustedes manejan algo muy parecido a cómo somos percibidos los latinos. Sí. Todo es Londres y no es cierto. Bueno, para empezar, brevemente, el Reino Unido tiene su entorno comercial es sólido. Las leyes, se respeta la ley, pero no solo eso, el sistema legal es muy flexible. No es codificado, es un sistema, seguramente todos lo sabrán, es el common law, y se modifica, es muy, muy, muy dinámico. Está en la parte de corrupción, está en un buen lugar, del 12, si mal no recuerdo, de 180. En la parte legal tiene los cimientos son sumamente sólidos para hacer negocios de entrada. La parte fiscal es completamente transparente, el impuesto corporativo es del 19%, es si mal no recuerdo, la tasa impositiva más baja del G7. Para cuestiones de invenciones, todo lo que se refiere a tecnología, patentes, etcétera, tiene unas exenciones impositivas increíbles, como hasta 230%. Para compañías que inviertan en investigación. Tiene un impuesto que se llama Patent Box o Patent Box, que es en vez del 19% de impuesto corporativo, es el 10%. Entonces, esto volvemos al sistema legal estable, sistema impositivo, claro, transparente. Y quiero regresar un poquito a lo que comentas del e-commerce, porque se prevé, o sea, aquí no hubo ninguna disrupción más que no podías entrar al supermercado en línea. Eso fue el problema aquí para el COVID. Se prevé, de hecho, que el 93% de la población el siguiente año ya use Internet para comprar en línea. O sea, a mí sí me llamó mucho la atención y tengamos en cuenta que llegué hace 7 años, la facilidad. Pero acá hablamos de la infraestructura que comentaba Carlos. El sistema de correos es muy eficiente, muy, muy eficiente. Yo sé y allá vienen las cuestiones de sinergias que comentaba Carlos con Rappi, que acá pues no pasó nada. Es streamline, como lo comento, así se hacen negocios aquí. ¿Por qué otra razón de hacer negocios? El británico acepta muy bien nuevas ideas. Históricamente, este es un mercado excelente para probar tu producto, cómo se comporta en otro mercado.
Y también como parte de lo que comentaban es, si no estás, no es solo poner tu producto en línea, si no estás dispuesto a tener toda la parte tecnológica, se te va a hacer muy complicado entrar a este mercado. Quedas fuera del mercado. Hoy por hoy eso es una realidad. Víctor, brevemente, porque estamos un poco ya colgados de tiempo, ¿por qué los latinos tendríamos que voltear a ver China como una opción para hacer negocio? ¿Y por qué los chinos están volteando a ver Latinoamérica como una opción para hacer negocio? Bueno, pues yo creo que en el tema de por qué buscar a China o viceversa, bueno, China es el mercado más grande del mundo, con 1.3 mil millones de clientes potenciales. Entonces, con pegarle a una provincia o a una localidad sería en algunos casos como estar atacando todo un país. Tiene un poder adquisitivo sumamente, pues digamos que apetecible. La clase media está creciendo a grandes pasos. Me parece que el PIB per cápita en esos momentos estará en los $10,000 más o menos, ¿no? Costos laborales, pues, siguen siendo comparativamente bajos. Obviamente, con este crecimiento de la clase media, obviamente los costos laborales incrementan porque los salarios obviamente suben, pero todavía hay regiones en donde se mantienen salarios y este tipo de mano de obra todavía muy competitiva, a valores y a precios muy competitivos. Hay muchas oportunidades en China, así como en Hong Kong, pero para China específicamente, toda la parte costera es una zona que está sumamente desarrollada, porque es una zona que tradicionalmente ha estado en contacto con el resto del mundo, porque precisamente está en puerto, ¿no? Está a las orillas del mar. Y cuando nos vamos introduciendo a territorio chino, cada vez estamos viendo regiones que no tienen tanto contacto con el entorno extranjero, ¿no? Con otros países, con otras ideas, con otras culturas. Y precisamente es ahí donde todavía hay muchas oportunidades. Están casos de éxito como de algunas empresas cerveceras que identificaron que el mercado pues de la cerveza en esa zona costera de China estaba saturado de marcas de todo el mundo, ¿no? Incluso nosotros tenemos un cliente que está exportando cerveza mexicana a China. Entonces, el caso de una cerveza, me parece que era una cerveza de Alemania, que se dio cuenta que el mercado de cervezas en esa zona estaba saturado y se movió hacia adentro del territorio chino. Y adentro del territorio chino es donde empezó a ganar mercado, ¿no? Y entonces pudo competir de alguna manera con otras empresas que ya estaban establecidas y con un nicho muy identificado en esa zona costera, ¿no? Entonces me parece que hay muchas oportunidades. Es cuestión de investigar, explorar y como lo decía Ligia, ¿no? Pues hacer este ejercicio de prueba, error y acierto, ¿no? Pruebas, fallas, corriges y al final aciertas. Y para esto yo creo que una buena estrategia empresarial está Hong Kong. En algunas pláticas y reuniones con organismos semigubernamentales de Hong Kong, hemos platicado y se ha dialogado que precisamente Hong Kong es una puerta de entrada, es el gateway, ¿no? Es la puerta de entrada hacia China. ¿Y por qué? No solamente por las facilidades fiscales, legales y financieras que te da Hong Kong, que es además uno de los centros financieros más reconocidos y mejor posicionados a nivel mundial, ¿no? Entrar a Hong Kong te permite, bueno, entrar a una región, a un territorio que posiblemente sea más afín a lo que tenemos en China, en Latinoamérica, ¿no? Se habla un idioma mutuo, que sería, por ejemplo, o intermedio, que sería el inglés, ¿no? Y además, por su tradición y relación con Reino Unido, tiene esta idea, ¿no? Del sistema judicial y del sistema fiscal y del sistema financiero, lo que hace y lo que permite que, bueno, que Hong Kong sea una muy buena entrada y un muy buen primer paso para todas las empresas que desean de alguna manera atacar el mercado chino. Y bueno, nada más brevemente retomando el tema del e-commerce, antes de que cerremos, quiero comentar que, bueno, el e-commerce en China ya estaba. COVID lo que hizo fue acelerarlo. Yo creo que el 90% o el 93, 95% de la población en China estamos todos adaptados a lo que es el e-commerce. El tema de la infraestructura yo creo que es una punta de lanza, porque sin la infraestructura necesaria y debida no podría haber esta facilidad para hacer e-commerce. Yo creo que por eso es una de las, digamos, dificultades que se veían antes del COVID.
que en Latinoamérica no existe la infraestructura ideal para desarrollar este tipo de negocios, como sí la hay en China y en Hong Kong. Y bueno, yo creo que estamos muy cortos de tiempo. Quiero cerrar Así aquí es. mi comentario y bueno, dejarles la palabra. Muchas gracias, Víctor. Y me gustaría, Carlos, en 1 minuto y medio, perdón, ¿qué retos ves para Latinoamérica en 1 minuto y medio para poder lanzarnos al mercado internacional y hacer negociaciones con UK y hacer negociaciones con China? Hay que tomar en cuenta que ahorita con la pandemia, no solo las empresas van a estar buscando nuevas oportunidades de ingresos, sino también las autoridades fiscales. Derivado de esta situación, la autoridad fiscal va a estar revisando todo tipo de cambio que se esté presentando al interior de las empresas o al interior de los grupos y fiscalizar en consecuencia. Recordemos que en la gran mayoría de las empresas tienen a lo mejor entre 3 y 5 años para ser revisadas. En el promedio en Latinoamérica es 5 años para ser revisadas por parte de la autoridad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, que haya una buena razón de negocio. Segundo, que los beneficios que estamos obteniendo de la reestructura o de las nuevas sinergias que se están presentando sean mejor con nuestras partes relacionadas, pero si encontramos algo mejor con un tercero, lo ideal va a ser a lo mejor negociar con un tercero. Contar con la documentación soporte de este tipo de reestructuras y, por último, las operaciones que se deriven de este tipo de cambios en activos, funciones y riesgos estén pactadas con el principio de arm's length, es decir, como con terceros independientes en operaciones comparables, porque cualquier beneficio que no se haya, que se haya obtenido y que la autoridad no lo haya grabado, lo va a poder someter a imposición en consecuencia. Gracias, Carlos. Gracias, Ligia. Gracias, Víctor, por esta charla. Nos quedamos con eso. No le tengamos miedo a ver más allá de la frontera, más allá de nuestra región latinoamericana. Nos quedaron cualquier cantidad de preguntas en el tintero. Afortunadamente tenemos los datos de todos ustedes y les haremos llegar sus respuestas. Ha sido para mí un honor moderar esta charla, compartir la plática con los socios amigos, y no solamente de Lobby, sino de CW. Y esta sinergia es el primero de muchos conversatorios que iremos a tener para apoyar a todos nuestros colaboradores, clientes, proveedores, pero especialmente a todos nuestros amigos en toda la región de Latinoamérica. Juntos podemos salir adelante de esta pandemia. David, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, Carlos, Ligia y por supuesto, Víctor. Vamos a terminar ya. Vamos a, como lo habíamos mencionado, enviarles esta información a todos ustedes a través del formato de video y las presentaciones que también prepararon cada uno de los conferencistas. 2 anuncios muy rápido. Uno, la próxima semana vamos a hacer justo un webinar sobre comercio electrónico y las oportunidades para las empresas de Latinoamérica en China. Va a ser el 25 de agosto y en el mensaje que le vamos a enviar va a estar la información para que puedan registrarse y participar. Y el último anuncio es que, como bien lo decía Julio, eso es parte de una iniciativa que hemos tratado de implementar en toda la región y continuaremos con otro webinar en el mes de septiembre con nuestros colegas de Colombia. Igualmente lo haremos en octubre con nuestros colegas de Alina Algoa de Ecuador y el siguiente mes lo haremos con nuestros colegas de Perú en un proceso de integrarnos. Creo que debemos estar unidos. Creo que este webinar quedó la conclusión de que si no trabajamos unidos como región, realmente nos va a tocar muy difícil todos estos procesos de reestructuración. Gracias por su tiempo, gracias por participar y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, David. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.